Muchas gracias, gracias y gracias. Hace media hora estaba desayunando con mi hijo, de 5 años, y mis hijos tienen un problema, que mi mujer y yo somos psicólogos. Podéis comprender los problemas de los chavales, ¿no? Realmente estás todo el día preguntándoles cosas que... Y digo, hijo, ¿por qué tienes que dar las gracias el día de hoy? Y mi hijo me decía, pues no soportar las colas de Disneyland París, que estuvimos en Semana Santa. Y decía yo, joder, pues eso es una forma de gracias. Te das gracias porque vas al colegio y no tienes que aguantar las colas. Y me dice, ¿y tú, papá? Digo, pues voy a ir a un evento que me recuerda mucho a mí hace 20 años con otra persona que está por ahí, que es Luis Matilla, que empezamos a hacer una empresa que se llamaba Grupo BLC y que éramos emprendedores. Y con Jaime y con Leonardo hemos encontrado dos personas también que están creando una nueva forma de entender una cosa que es maravillosa y que a nosotros nos ha encantado siempre. Hemos dicho que el empleado empieza cuando empieza el cliente. Y la relación entre tener información de cliente y la experiencia de empleado es uno de los elementos que nos ha faltado en todas y en cada una de las gestión de recursos humanos durante muchos años. Por primera vez hablo en un evento donde hay poca gente de recursos humanos, no sé si sois muchos, pero ojalá seamos poco, porque habitualmente la gente de recursos humanos habla en recursos humanos, la gente de experiencia de cliente habla en experiencia de cliente, y lo maravilloso es la mezcla de las dos, porque estamos cambiando, estamos rompiendo las barreras psicológicas de que esto es de recursos humanos, esto es de cliente. La opinión del cliente es la configuración básica de tu experiencia de empleado, y esa relación para nosotros es mágica. Y por eso pensamos que Good Job representa en este cambio de paradigma una gran aportación, que es la aportación de la posibilidad de cambiar el discurso. Un discurso que para mí lo que más me encanta es que antes de la crisis, ¿qué había en recursos humanos? Había la guerra del talento. No os habéis oído hablar tanto de la palabra talento, que yo tanto he criticado también en muchos artículos. ¿Qué pasa? Que viene la crisis y aquí era sálvese quien pueda. ¿Qué hemos tenido durante la crisis en recursos humanos? Pues hemos tenido una situación donde el talento no ha tenido en cuenta. ¿Y qué es lo que hay ahora? Pues la experiencia de empleado con engagement. Es verdad que el talento se mantiene, pero es verdad que hay que cambiar muchísimo la visión del talento. Si os dais cuenta ayer, la gran preocupación que tenía Ronaldo cuando acabó el partido es, ¿cuál era? Que me silba mi cliente. Eso es una experiencia cliente que le está influenciando en su experiencia de empleado como jugador de fútbol. Es muy importante que pensemos que la experiencia de empleado está basada en la experiencia cliente y la experiencia cliente está basada en la experiencia de empleado. Desde hace muchísimos años hay estudios donde la satisfacción y el nivel de lealtad, del loyalty de los empleados influye mucho en el tema claramente de visión cliente. Pero también ahora lo que hay que ver es cómo la visión cliente influye en la visión empleado. ¿Cuál es el modelo actual de recursos humanos? Pues yo lo he llamado el síndrome de las 3 Es. Bueno, ya sabéis, algunos que me conocéis, que yo soy de Palencia, del pan, pan y del vino, vino. Intento resumir las cosas lo más sencillo posible. Por ser de Palencia, al grupo le llamamos BLC, Business Learning Corporation, porque había que comer. Ya sabéis que la vida, claramente, hay que comer y no tienes que estar pensando en el tema. Pero fijaros que lo primero, también soy tintinólogo, por eso, como veis, vamos a utilizar un poco los personajes de Tintín, es la experiencia. Pero el concepto en sí mismo, experiencia. Cada vez la digitalización nos está cambiando la experiencia empleado, pero está cambiando la experiencia ciudadano, nos está cambiando la experiencia consumidor, nos está cambiando la experiencia cliente. Es el tiempo que dure la relación con las empresas, la experiencia es lo importante. Yo a los empleados ya no les puedo prometer talento, ni subidas salariales, ni grandes puestos, porque yo solamente le puedo prometer que durante el tiempo que esté en esta empresa sea lo más positivo, con más aprendizaje y más empleabilidad. Segundo, es la voz del empleado. Hasta hace mucho, recursos humanos se hacía mirando a que era estratégico para el negocio. Lo importante eran los ratios de negocio. Cada vez más nos damos cuenta de que la base nuestra está en que tenemos empleados diferentes, con diversidad, complementarios al equipo. Claramente esta experiencia de este empleado y la voz del empleado esté introducida dentro de las políticas de recursos humanos. Y por último, el engagement. El engagement es elemento fundamental, porque cada vez vamos a tener empleados que no van a tener oficinas, no van a tener ninguna relación casi visual con nosotros, y lo que va a ser que tengan y se sientan empleados de la compañía, que tengan orgullo de pertenencia y conductas este rol que llamamos los psicólogos como elemento fundamental. La experiencia de empleado con engagement es para nosotros donde está claramente el futuro de la gestión de recursos humanos. ¿Y cómo vamos a abordar ese futuro? Pues siempre ha habido una relación clásica.
Estaba el empleado con la empresa, a través de un jefe inmediato, de compañeros, de un sistema organizativo, había una relación presencial. Pero ahora mismo las empresas hay una relación virtual, hay una imagen social, hay un entorno colaborativo. Esta realidad o relación virtual influye tanto como la relación presencial en la relación de la experiencia del propio empleado. Con esta doble relación personas y empresas que empieza a surgir, ¿qué es lo que es básico? Tenemos un don. Hay que dar gracias a la capacidad del feedback continuo, cosa que no teníamos hasta que nos lo ha permitido la tecnología. El feedback continuo significa que ya no tenemos que hacer encuestas de clima laboral una vez al año para saber cómo está la gente, sino que podemos, después de haber hecho cualquier evento, hacer 4 preguntas en un momento dado y preguntarle al empleado cómo se siente. El tener esa continua voz del empleado metido en la gestión de recursos humanos es un elemento fundamental en este momento. Bendito feedback continuo. Si es verdad que el feedback continuo tiene que responder a las 5 preguntas, según nuestro criterio, que producen motivación en una comunicación en la empresa. La primera es, parece una tontería, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Cuántas veces en las empresas se le pregunta a los empleados qué quieren ser de mayor? Pocas veces. ¿Qué has aprendido en los últimos tiempos? Una de las preguntas básicas a un consejero delegado de una compañía, y ayer tuve la ocasión que se lo hice a 2, es ¿cuándo ha sido la última vez que has aprendido algo nuevo? Porque si es hace mucho tiempo, tenemos un problema de obsolescencia mental. ¿Qué podemos hacer de forma diferente de lo que estamos haciendo? Fijaros que la gente sigue pensando que las formas no es importante. Y la mayoría de la innovación en este momento son innovación de formas. ¿Qué cambiarías del entorno para incrementar tu empleabilidad? Porque al final es nuestro personal branding. Somos nosotros, nuestro propio empleado. Por lo tanto, la empleabilidad es un elemento mágico en mi experiencia. ¿Y qué harías en la empresa para trabajar mejor? Con esas 5 preguntas, que se refieren a futuro, aprendizaje, cambio, productividad y organización, son las 5 preguntas básicas para generar que la voz del empleado pueda ser escuchada y debe ser escuchada en esos ámbitos. ¿Cuál es la visión integral de reconocimiento? ¿Por qué el reconocimiento es importante? Porque si nosotros no tenemos que el empleado esté reconocido, no vamos a tener que ese empleado pueda participar y tener voz y saber qué es lo que opina en cada uno de los elementos de nuestras políticas. Pero hay 4 cosas que a mí me encantan poder evaluar y reconocer a la gente, que no sea solamente el tema del resultado. El trabajo bien hecho con calidad, atención al cliente y obviamente la opinión del cliente, donde Good Job tiene un papel muy importante, las ideas innovadoras, innovación, y las conductas específicas culturales, el sentir la camiseta culturalmente. Estas 3, calidad, atención, innovación y cultura, son elementos que en el reconocimiento no lo utilizamos en las empresas. En las empresas seguimos reconociendo solamente resultados. Hemos conseguido un resultado, hemos conseguido un objetivo, pero ¿con qué calidad? ¿Con qué atención al cliente? ¿O con qué voz del cliente? ¿Con qué nivel de innovación? ¿Y cómo es y representa los valores culturales de nuestra compañía? Eso a su vez tiene que tener una visión integrada. ¿Cuál es la visión integrada? Que no podemos pensar que el trabajo realizado solamente sea valorado por el directivo. Tiene que haber una visión 360 grados, que la visión del directivo, la visión de pares, pero 2 visiones que habitualmente en un 360 grados no se suele introducir, que es la visión del cliente interno, que todos tenemos clientes internos claramente, y la visión del cliente externo. Esas 2 visiones, junto a la visión de pares y visión directiva y visión de colaboradores, genera claramente las 5 fuentes que hay que integrar en una visión. Y esa visión social nos lleva a que el reconocimiento tiene que tener claramente una visión de pares, de cliente interno, cliente externo, visión social, directiva, calidad, atención, innovación y conductas específicas. Ese es donde trabaja el reconocimiento virtual. Utilizando Good Job ya estamos empezando a utilizar en empresas sistemas de reconocimiento interno de los empleados como la voz del empleado que se reconoce. Y se basado en un principio básico, que es la transparencia. La transparencia es básica. Aquí, en los estudios de clima laboral se basaban en el anonimato. El anonimato es desconfianza, no es engagement, no es compromiso. Aquí todo el mundo tiene que hablar claramente con transparencia. Por eso defendemos tanto la herramienta de Good Job como elemento claramente de reconocimiento interno. El reconocimiento por la calidad, todos lo sabéis, el trabajo bien hecho, el feedback desde el conocimiento y la percepción de la calidad. La calidad, lo sabemos desde hace muchos años, es una percepción. Es una percepción. Y la percepción de la calidad tiene mucho que ver con el reconocimiento del trabajo bien hecho de los empleados. Otro de los elementos claramente es la atención al cliente, que aquí es donde claramente tenemos el tema, la percepción de trato. ¿Qué llamamos nosotros percepción de trato?
toda experiencia cliente se basa en una percepción del trato. El trato de la gente, y lo decían al principio Jaime y Bernardo, como en una experiencia donde la comida era mala, pero el trato fue bueno. Y el trato es el valor, no es solamente el contenido. Muchas veces yo tengo mi idea de que lo que yo vendo, lo que hacemos, que vendemos ideas, humo, obviamente muchas veces lo interesante es el trato que damos a las personas, cómo las personas se sienten claramente que a través de nuestras herramientas o sistemas sienten que le hemos sabido escuchar, hablar y estar con ellos. También, por ejemplo, es muy interesante el reconocimiento por innovar. Por eso yo animo, y se lo he dicho a ellos, que Good Job se convierta también, además de una herramienta para medir la calidad, para medir claramente la atención al cliente, sea una herramienta para la innovación. ¿Por qué? Porque la innovación es un elemento que tiene que tener la voz del empleado. No se puede tener sistemas de empleado sin que el empleado participe claramente a través de la innovación. No hay innovación sin los empleados. Y por último, también por conductas específicas. Las conductas culturales son básicas, porque la identidad cultural de las empresas se basan en reforzamiento de determinadas conductas. No se basan en lo que dicen, sino en lo que se hace. Y es importante, más manuales de cultura y más gente que se refuerce en un momento dado, que hagan llorar a Ronaldo diciendo te queremos, ¿vale? Eso es para nosotros muy importante en el reconocimiento por conductas específicas. Y no quiero extenderme mucho más, porque si no paso el tema. Una de las cosas que a mí más me preocupa es que las evaluaciones de resultados es lo que la gente entiende como evaluación del rendimiento. Cuando hablo con las empresas, hablan que el rendimiento es el resultado. Obviamente, si no conseguimos resultados, las empresas no nos mantenemos. Pero, ¿dónde está la evaluación de la calidad de lo que se trabaja? ¿Dónde está la evaluación de la atención al cliente? ¿Dónde está la evaluación de la innovación? ¿Y dónde está la valoración claramente de los valores culturales? Hay veces que tenemos empleados en las organizaciones que a lo mejor no consiguen muchos resultados, pero es que son la viva voz de la cultura empresarial. Y me interesa que sean la viva voz de mi cultura empresarial. Por lo tanto, hay una evolución clara de los conceptos de evaluación de rendimiento en las empresas. Si es verdad que siempre es un elemento necesario, condición necesaria, nunca es suficiente para explicar un rendimiento, pueden ser los resultados. En ese sentido, es muy interesante las multifuentes colaborativas que nos evalúen solo si no también nos reconozcan. La evaluación tiene que cambiar al concepto de reconocimiento. Es mucho más amplio el concepto de reconocimiento que el concepto de evaluación. Por tanto, la experiencia cliente retroalimenta la experiencia empleado, ambas partes. Es un feedback continuo. Y el reconocimiento de nuestros propios empleados tiene tres impactos fundamentales. Tiene un impacto cliente, que esto está súper analizado. Empleados claramente leales, empleados que se crean los valores culturales, va a generar una mejor experiencia cliente y un impacto en el cliente. Pero también no hay que descartar otros dos grandes impactos. El impacto personal. Yo quiero personas que se desarrollen como personas a través del reconocimiento interno de la empresa. Pero también el impacto de clima interno. Cualquier reconocimiento hay un impacto global en sí mismo. Ayer decía Marcelo, después de que veis que dio un gol a Ronaldo, decía: mi orgullo es haber dado ese gol a Ronaldo. Lo decía en una declaración a una cadena inglesa. A mí eso me llena de orgullo, porque está creando un reconocimiento interno. Compromiso, colaboración, transparencia, cadencia continua y claramente voz del empleado. Dejemos de hacer políticas de recursos humanos sin tener en cuenta la voz del empleado, que a su vez sea reflejo de la experiencia cliente. Y para acabar, simplemente dos frases. Bueno, pero vamos a poner primero esta. Ahora, el reconocimiento del entorno digital con feedback continuo, que para mí es Good Job, nos permite claramente que la motivación extrínseca y intrínseca se desarrolle en las empresas. En la experiencia de empleado con engagement, lo que hemos dicho, las 3 Es. Y a modo de conclusión, esta frase que la he dicho siempre, y en alguna otra presentación ya la he visto: cuida de tus empleados y ellos cuidarán de tus clientes. Es una frase mágica, claramente, y este señor, que yo he tenido ocasión de escucharle 2 veces, lo dice y lo cree, y está trabajando muchísimo en esa misma idea. Tiene otras ideas que también hay que analizar mucho, como el tema de la democracia aplicada a los entornos retributivos, etcétera, etcétera. Y por último, de un gran poeta que a mí siempre me ha gustado, que era Tagore, que decía: agradece a la llama de su luz, pero no olvides el pie del candil, que constante y paciente la sostiene en la sombra. La piel del candil son las personas. No se mantiene una estrategia cliente sin una estrategia personas. Por lo tanto, muchas veces todos los modelos de experiencia cliente tienen que estar mirando a la experiencia empleado. No se puede hablar de experiencia empleado sin experiencia cliente, y no se puede hablar de experiencia cliente sin experiencia empleado. Y eso es un poco lo que quería contaros. Muchísimas gracias.